Universidad Tecnológica Boliviana, carrera Derecho, materia civil, docente doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella, cuarto semestre. Hablamos del cumplimiento de las obligaciones. El cumplimiento de las obligaciones hace referencia a un acreedor y un deudor. Por tanto, el acreedor tendrá que exigir al deudor el cumplimiento del objeto pactado. Para ello debemos tener en cuenta la obligación de dar, hacer y no hacer. Esta obligación es un vínculo jurídico. Claramente nos indica en el Código Civil en el artículo 291. Asimismo, mencionamos 4 nociones generales de obligación: el incumplimiento material de la obligación, el incumplimiento absoluto, el incumplimiento relativo y el incumplimiento total. El incumplimiento material de la obligación es la disconformidad entre la conducta del deudor según las obligaciones determinadas. Asimismo, mencionamos que en esta etapa no se sabe si esta conducta comprometerá la responsabilidad del deudor. El incumplimiento absoluto. Este es cuando el comportamiento del deudor es contrario al documento de cumplimiento. El cumplimiento relativo. En este cumplimiento es absoluto cuando el cumplimiento del deudor tiene algunos defectos, ya sea de tiempo, lugar, de ejecución de la prestación. Posterior a eso tenemos el incumplimiento total. Se incluyen todas aquellas circunstancias en las que el deudor no se ajusta a las estipulaciones contractuales. Es cuando uno del otro generan la responsabilidad. Todo esto lo definimos claramente en la normativa. Limitaciones al cumplimiento forzado de las obligaciones. En este subtítulo tocaremos 3 puntos importantes, que son la ejecución forzada en las obligaciones de dar, la ejecución forzada en las obligaciones de hacer y la ejecución forzada en las obligaciones de no hacer. Ejecución forzada en las obligaciones de dar. Esta debe cumplir con 3 requisitos importantes, que son que la cosa exista, que esté en el patrimonio del deudor y que éste tenga la posesión de la cosa debida. Se lo puede ver claramente en su artículo 1467 del Código Civil Boliviano y en el artículo 429 del Código Procesal Civil. Ejecución forzada en las obligaciones de hacer. Esta debe cumplir con 2 puntos importantes, que son la distinción y los caracteres que la tipifican. El actual Código Procesal Civil, Ley 439, expresa en su artículo 430 las obligaciones para hacer, en sus parágrafos primero, segundo, tercero y cuarto, y en su artículo 401, sanciones secundarias, en su parágrafo primero, segundo, tercero y cuarto. Ejecución forzada en las obligaciones de no hacer. Esto se lo puede ver claramente en el Código Civil Boliviano en su artículo 1469. Yo voy a hablar del concepto de la mora. La mora es el injusto retardo de una obligación, pues para que este precepto jurídico se llegue a concurrir deben haber ciertos requisitos. Que estos son: primero, que haya un retardo por parte del deudor; segundo, que ese retardo sea con dolo, es decir, que llegue a ser con total intencionalidad; y tercero, que exista interpelación o requerimiento judicial por parte del acreedor hacia el deudor. Asimismo, el efecto principal de la mora tiene las siguientes virtudes. Primero, que en el primer presupuesto de la responsabilidad del deudor por daños y perjuicios ocasionados al acreedor. Segundo, así tal como lo menciona el artículo 339 y 344 del Código Civil, el acreedor lo obliga al deudor a pagar o responder por el perjuicio por la mora o por la tardanza. Tercero, la mora determina la traslación de los riesgos que pesaban sobre la prestación, cosa hecho a sanción del acreedor hacia el deudor.
Cuarto, el estado de mora inhabilita al moroso para poder a su vez constituir en mora a la contraparte. Y por último, la mora autoriza a la otra parte a resolver el contrato cuando se haya previsto la resolución en base al incumplimiento del deudor. Esto lo podemos identificar o ver en el artículo 568 del Código Civil. Asimismo, no obstante la intimación o el requerimiento judicial a que hace referencia el artículo 340, la mora está constituida primero en el que se ha convenido que el deudor incurre en mora por el solo vencimiento del término. Segundo, que la deuda proviene de un hecho ilícito. Tercero, que el deudor declara por escrito que no quiere cumplir con la obligación. Y cuarto, que así lo dispone la ley en otros casos especialmente determinados. Esto también lo podemos ver en el artículo 340 del Código Civil, como anteriormente ya lo había dicho. También en el actual Código del Procesal Civil, en el artículo 305, numeral 3, en el artículo 1503 del Código Civil y en la Ley 483 en sus artículos 68, 69 y 70. Mecanismos procesales de la ejecución forzosa. La ejecución forzosa consiste en imponer de forma obligatoria a una persona, el ejecutado o deudor, al incumplimiento de un deber que no cumplió. Incumplimiento voluntario consiste en que el obligado, en este caso el deudor, espontánea y voluntaria, realiza la prestación de dar, hacer o no hacer algo. En este caso no interviene ningún acto jurisdiccional, sino que es voluntario conforme al artículo 291 del Código Civil. Cumplimiento forzoso o ejecución forzada. Este se da cuando el sujeto deudor, el obligado, se niega a no cumplir voluntariamente la prestación al acreedor. Se ve obligado a promover los órganos judiciales para que el deudor cumpla con sus obligaciones. Principios de la ejecución forzosa. Principio de la dualidad. Quiere decir que existen las dos partes, el ejecutante y el ejecutado, acreedor y deudor. Principio de la instancia de partes. Señalado en el artículo 1, inciso 3 del Código Procesal Civil. En este, cuando la solicita alguien por el derecho por conducto de un representante mientras la ley lo permita. Derecho de la tutela judicial efectiva, el derecho de todas las personas a acceder al sistema judicial a obtener una sentencia motivada y fundamentada. Naturaleza jurídica. Se trata de carácter jurisdiccional señalado en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, donde se establece el derecho fundamental de ser protegido oportuno por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos. Código Procesal Civil. Ley 439, artículo 378 y artículo 379. Nos habla de los tipos de ejecución. Ejecución singular es la ejecución para ser efectiva, la obligación recayendo sobre los bienes del patrimonio del deudor. Ejecución plural se aplica cuando existen varias obligaciones incumplidas y se dan varios acreedores, y para hacer efectivos sus créditos recae al patrimonio total del deudor. Código Procesal Civil, artículo 387 y artículo 396. Nos habla del cumplimiento de dar, por ejemplo, entrega de herencia, resolución de contratos por falta de pago. El embargo tiene como finalidad de inmovilizar los bienes del patrimonio del deudor, asegura el pago de la deuda y es dictada por un juez. El apremio corporal en el derecho de las obligaciones. Tenemos 3 incisos. El inciso A, las obligaciones no pueden ser contraídas por medio de representantes. Inciso B, no se podía estipular en favor de terceros. Inciso C, los sujetos debían estar determinados desde el principio. En el Código Civil Santa Cruz del año 1831, en el artículo 1406 y 1414, la ley del 19 de diciembre de 1905, tenemos los siguientes casos: obligaciones de hacer y no hacer, obligaciones resultivas del delito y cuasidelitos, obligaciones de arrendamiento o alquileres, obligaciones de costas y deudas al Estado,
obligaciones de depósito y las sujetas al procedimiento anterior.